¿Cómo? AINES. Ok. Maines. No. Se trabó. Y como médicos generales tienen que manejar muy bien esto. Muy bien esto porque pues, es lo que más el paciente acude a una consulta por dolor, ¿no? ¿Dolor de qué tipo? Pues ya lo aprenderán, ya lo verán ustedes qué tipo. Pero algo hay que darles para el dolor al paciente. ¿Okay? ¿Por qué se llama AINES? ¿Alguien sabe? Antiinflamatorios no esteroideos. Analgésicos, antiinflamatorios, no Esteroideos. esteroideos. ¿Por qué dicen no esteroideos? Pues no sé. Porque hay también analgésicos antiinflamatorios. Esteroideos. Esteroideos. Okay. Entonces, características para que un medicamento sea AINES, sea denominado AINES, tiene que cumplir 4A. ¿Okay? A, primero, analgésico. ¿Qué quiere decir analgésico? Que quita el dolor y quita el dolor. Segunda A, antiinflamatorio. Tercera A ver, ¿a qué? Antiesteroideo. Antipirético. Ah. ¿Qué quiere decir antipirético? Que baja la fiebre. Y el último ¿anti qué? Antiagregado. Analgésico, antiinflamatorio, antipirético, antiagregante. Dentro de los AINES tiene que cumplir estos 4 requisitos sí o sí. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, dígame. Placa de a las 8. Muy bien. Bueno, mañana tengo una cirugía. GPI. Yo dije GPI primero. El que me saca más nota en el papelito me lo llevo mañana. Oh. Me dice ahí, si tiene la mayor nota en el papelito me lo llevo mañana. Si es que quiere ir. Bueno, al fin y al cabo no quería ir. ¿Quiere ir? Ya es un problema. Bien, hasta ahí estamos bien. ¿Dónde actúan los AINES? ¿Cuál es su principal objetivo de los AINES? ¿Inhibir qué? La ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa. Muy bien, inhibe la vía de la ciclooxigenasa. ¿Alguien sabe qué es la vía de la ciclooxigenasa? Sin miedo, respóndame. ¿Dónde está la vía de la ciclooxigenasa? Zapato. Bioquímica, ¿no? Miren que no lo han visto. ¿Lo vieron en bioquímica? No. Danos torno a una cartera pregunta si lo vieron. ¿Dónde? Ok, sí, va por ahí. Estuve buscando algunas imágenes, encontré una para tratar de que sea más ameno esto, para que no vean mi letra.
Las células están cubiertas por la membrana, y esa membrana, cada vez que hay alguna reparación o saben que las células van regenerándose cada cierto tiempo, esto se debe a que una célula pues, no vive por siempre, ¿no? Necesita ser reparada, necesita ser intercambiada. Y la membrana lo que contiene son fosfolípidos, ¿sí? Es parte de la membrana tener fosfolípidos. Ahorita llega Janet y podemos seguir. Muy bien. Al tener fosfolípidos, por la fosfolipasa A2, esto se va a convertir en ácido araquidónico. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el ácido araquidónico? En situaciones normales, ¿sí? Normales del cuerpo, el ácido araquidónico produce o forma tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas. ¿Okay? Eso es su trabajo que tiene que hacer el ácido araquidónico. Perdón. El ácido araquidónico, va a ser pasado a la ciclooxigenasa y esto me va a dar tromboxano, prostaglandinas y prostaciclinas. Bien, ¿qué pasa en esta situación? Nosotros tenemos la ciclooxigenasa 1, la COX-1, que dice ahí que es intuitiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir intuitiva? Que ahí está, siempre va a estar en el cuerpo. ¿Ok? Siempre va a estar en el cuerpo, la COX-1. La COX-2 se va a formar o va a aparecer cuando hay alguna lesión, ¿sí? Que es la que llama inducida. ¿Por qué? Porque aparece, y es relativo, porque no es así tan como lo pintan, que la COX-2 solo aparece cuando pasa una lesión. No. Ha habido estudios donde, por ejemplo, se evidenció de que hay medicamentos, no necesariamente AINES, que bloquean la COX-2 sin ser inducida, o sea, no hay ninguna lesión, pero toman un medicamento para otra cosa, pero esta bloquea la COX-2 y hay problemas cardíacos. Entonces, por ahí dijeron, no es tanto así como que inducida, pues sí debe haber algo de COX-2 por ahí, porque actúa como un cardioprotector. ¿Sí? Entonces, como referencia tengan lo de que aparece cuando hay una lesión, pero no es tan así. ¿Okay? Bien, tromboxanos. Los tromboxanos, ¿qué hacen los tromboxanos en situaciones normales? ¿Qué hacen? Agregación plaquetaria. ¿Okay? ¿Para qué me sirve tener agregación plaquetaria en el cuerpo? Es para la lesión. Para la lesión. Para reparar sangrados, lesiones, ¿no? Llegan las plaquetas, se empieza toda la cascada de coagulación, para eso me sirve. Y también produce una vasoconstricción, para eso me sirve. Cerramos el vaso y entonces ¿quieren venderme agujas? Las prostaglandinas tenemos diferentes subtipos y lo que va a hacer es, va a producirla, por ejemplo, la G1, una vasodilatación. Pero acá era vasoconstricción. Sí, acuérdense que el cuerpo es una homeostasis, tiene que haber balance entre lo positivo y negativo. Entonces la prostaglandina produce una vasodilatación y mantiene abierto el conducto arterioso. ¿Alguien sabe qué es el conducto arterioso? Es de neurología. Muy bien, ¿y eso es bueno para quién? ¿Para quién? Para el buen desarrollo. El bebé en desarrollo, correcto, intrauterino. Entonces, si yo tengo prostaglandina E1 en pacientes, en mujeres embarazadas, ¿no? que tienen un bebé, esto es bueno mantener el conducto arterioso. Ya no es bueno cuando el bebé nace, ¿no? Pero hasta ahí es bueno.
La E2 aumenta el tono uterino, ¿sí? Todo cuando hay dolor, fiebre, aumenta, produce también dolor, fiebre, pero aumenta el tono uterino. Había antes medicamentos, bueno, hay todavía medicamentos, pero que antes se los daban a mujeres embarazadas que tenían amenaza de parto, amenaza de aborto, para pues frenar el tono uterino. Pero había un problema. Si yo freno el tono uterino con un AINES, lo que hago acá es cierro el conducto arterioso y ¿qué va a pasar? Entonces el bebé puede tener complicaciones. Se le puede hacer. La F2 también aumenta el tono uterino. Muy bien. Y las prostaciclinas, la función que hacen en situaciones normales es disminuir la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque si no tuviera ese balance y solamente actúa el tromboplano, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un montón de plaquetas a lo loco y no hay nadie que lo frene. ¿Okay? Entonces también produce una vasodilatación y esto es importante. A nivel gástrico protege el epitelio gástrico aumentando la mucosa gástrica con bicarbonato para que no haya problemas de gastritis, de úlceras, ¿sí? Porque si eso hubiera, pues soy propenso a tener algunas enfermedades ahí. Y a nivel renal, ¿sí? Cuida mucho lo que es la irrigación, el filtrado glomerular. Mantiene el filtrado glomerular en forma constante, por lo menos en más de un 20%. ¿Okay? Entonces, esa es su función normal de las prostaciclinas. Hasta aquí, ¿alguna duda con esto? Es lo que pasa en situación normal. ¿Okay? ¿Cómo? No aumenta, hace que el filtrado glomerular sea el debido, que debe de ser. Si hay una vasoconstricción por algún motivo, va a vasodilatar. Si hay una vasodilatación por algún motivo, va a cerrar el vaso. Mantiene el flujo constante. ¿Okay? De lo que se ocupa para un buen filtrado glomerular. Protege pues el riñón. ¿Cómo? ¿La protección gástrica que dijo que hacía? La mucosa gástrica produce moco con bicarbonato para evitar alguna lesión a nivel gástrico. ¿Okay? No, allá en el dibujo tiene cardio. ¿Ahí arriba? Sí, ahorita voy para allá. Hasta aquí es lo que pasa con la ciclooxigenasa, lo que produce en forma normal. Cuando... Ok, la parte de la COX-2 que les digo que en teoría no es muy así, empieza cuando es algo inducido por algún tipo de lesión, algún tipo de inflamación. Bueno, en situaciones normales donde no haya lesión, la COX-2 produce cardioprotección porque produce vasodilatación a nivel coronario. ¿Okay? Cardioprotección por vasodilatación coronaria. ¿Okay? Actúa también las prostaciclinas, la COX-2. Entonces, que digan que hay medicamentos selectivos solo para COX-2 y eso es lo mejor que puede haber, no es lo mejor. ¿Sí? De repente es lo mejor, ahorita lo voy a tocar, ¿no? Pero de repente si yo tengo un inhibidor de la COX-2, es bueno para evitarme estos problemas, pero sí me pueden dar problemas a nivel cardiovascular. Sí me pueden dar problemas. COX-2. ¿Alguna duda, preguntas ahí? ¿No? Dime. Nada más, a ver si les voy a entender. A ver. Entonces, el COX-2 puede ser intuitivo. La COX no puede, es siempre intuitivo, siempre va a estar ahí. Ajá, en nuestro cuerpo. Sí. Eso es lo que produce esa reacción de ¿Puede volver a explicar eso, lo de las cosas? para formar el prostaglandino, el Sí. entonces eso es el COX-2. Sí, el COX-2. Y el COX-2 es nada más El COX-2 va a aparecer nada más cuando hay problemas de alguna lesión o alguna inflamación. ¿Okay? Pero como les dije, no es tan así, que solamente ya el COX-2 está ahí.
No es que aparece de la nada, ya está ahí. Y tiene un efecto cardioprotector. ¿Okay? Hasta que aparezca el dibujo, entonces vamos con la cascarita. Fosfolípidos de membrana. Con la fosfolipasa A2. Vínela. Muy bien. Idónico. De ahí que viene ciclooxigenasa, romboxanos, prostaglandinas, prostaciclinas. ¿Okay? Tenemos la ciclooxigenasa 1 y la 2. ¿Okay? Esta es intuitiva y esta en teoría es inducida. Pero como les dije, la COX-2 en situaciones normales, sin que haya alguna lesión o algo que lo comente, es cardioprotector. ¿Okay? Entonces, en esta vía que vemos, los AINES van a actuar inhibiendo la ciclooxigenasa. Si yo inhibo la ciclooxigenasa, nota la ciclooxigenasa, si yo la corto, ¿qué estoy inhibiendo también? Todas las La COX-1 y la COX-2. La estoy bloqueando. Ok. Si yo bloqueo la COX-1 y la COX-2, si yo bloqueo la COX-1, ¿qué más estoy bloqueando? El tromboxano. ¿Ok? ¿Y qué pasa si bloqueo el tromboxano? Pues no va a haber. Va a disminuir la dilatación plaquetaria, va a haber vasodilatación probablemente. ¿Qué pasa si yo bloqueo las prostaglandinas? Va a haber vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Qué va a pasar con el ducto arterioso? Si es que la mujer estuviera embarazada, ¿no? Se va a cerrar, van a tener problemas sujetales. ¿Qué pasa con el tono uterino? Va a Lo disminuir. voy a disminuir, que en algunos casos sí lo quiero hacer, pero en otros no, pero va a disminuir. ¿Qué pasa a nivel de gástrico? No va a producir No va a producir el moco protector, soy propenso a tener enfermedades de Helicobacter pylori, o me como algún chilito, me como algo condimentado, me va a dar gastritis, me va a dar úlcera, porque no tengo una protección a nivel gástrico. ¿Y qué va a pasar a nivel renal? No va a haber protección. No va a haber protección renal, no va a haber un regulador de la filtración glomerular, entonces ¿qué puede pasar? Puede haber un problema, no, infecciones no, puede haber un problema de insuficiencia renal por problemas de filtración glomerular. Okay. A ese nivel llegamos. Bien. Sí. Pero lo aumenta o lo disminuye. ¿Cuál? La filtración. No la disminuye, No, ¿no? disminuye. Bueno, no hay filtración. O sea, no deja de funcionar el riñón. Su función que es filtrado deja de funcionar. Okay. Entonces, ¿hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Otro dibujito vamos a ver. Bien. Entonces, ya vimos lo que pasa cuando la COX-1 funciona en forma normal. ¿Qué sucede cuando aumenta la cantidad de fosfolípidos? ¿Cuándo podría aumentar la cantidad de fosfolípidos de membrana? A ver, alguien que me ayude. ¿En qué situaciones aumentan los fosfolípidos de membrana?
obstruyendo la membrana celular. Por cierta obstrucción se va a aumentar la cantidad de fosfolípidos. Por ende va a aumentar ¿qué? El dolor. El ácido araquidónico. Por ende va a aumentar ¿qué? La ciclooxigenasa. Por eso va a aumentar, todo esto va a aumentar. Pero va a llegar un punto en que tanto va a aumentar y no puede manejarse por sí sola, que es por eso que aparece aquí la figura del COX-2. Para dar una mano, una ayuda a la COX-1, que está tratando de arreglar todo esto, entra la COX-2. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando se produce una lesión, vamos a una herida, un martillazo, un golpe, no sé, están jugando basquetbol, ahí se lesionan el tobillo, ¿no? Las grandes lesiones que aparecen ahí. ¿Qué sucede? Va a haber, como respuesta a esto, aumento de interleucinas, ¿sí? Interleucina 1, la 1B, la 6, factor de necrosis tumoral alfa, todos van a aparecer porque hubo una lesión ahí, a ese nivel. ¿Okay? Esto va a hacer que a nivel vascular aumente la bradicinina y la histamina. Ustedes sí saben cómo actúa la bradicinina, ¿se acuerdan? ¿Qué hace la bradicinina a nivel vascular? Una vasodilatación, es un vasodilatador muy fuerte, igual que la histamina. Entonces, ¿qué va a producir? Pues el vaso se va a agrandar. ¿Y por qué se va a agrandar el vaso? ¿Qué es lo que queremos hacer ante una lesión? ¿O qué hace el cuerpo en respuesta a esa lesión? Que lleguen las plaquetas, las células, ¿qué más? ¿Qué más va a llegar a ese lugar? Glóbulos blancos va a llegar también ahí. ¿Qué más va a llegar? Agua va a llegar ahí, claro que va a llegar, porque está dilatándose. Es por eso que ustedes cuando ven vamos a sacar una esguince, una esguince, va a haber calor, va a haber rubor, o también coloración, va a haber tumor, porque se quitan de tamaño, va a haber rubor y va a haber limitación emocional por este mecanismo. ¿Sí? Es un mecanismo que el cuerpo lo hace como protección, pero realmente pues a nosotros nos duele esa protección, pero es lo que hace el cuerpo para tratar de evitar que eso siga aumentando. Su respuesta. Entonces, es aquí donde aparece la COX-2, como les digo, para tratar de ayudar a la COX-1 a que esto no se le vaya de las manos. ¿Okay? Aparece la COX-2 acá. La combinación de COX-2, prostaglandina E2, bradicinina e histamina a nivel cerebral va a formar, no sé si llamarlo formar, pero va a hacer que aparezca a nivel cerebral la COX-3. ¿Okay? Esa combinación va a hacer que aparezca la COX-3. ¿Y por qué es importante eso? Porque hay medicamentos que solamente bloquean la COX-3. ¿Okay? O sea, tengo medicamentos que solamente van a producir, van a inhibir, digamos, la fiebre y el dolor, que eso es lo que produce la COX-3. Fiebre y dolor, nada más. No me van a hacer otra cosa, no me van a antiinflamar, no me van a antiagregar, no me van a ayudar con el tema gástrico ni con el tema renal, no, solamente van a bajar fiebre y van a quitar dolor. ¿Okay? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O alguna duda o pregunta? ¿Cuántos eran los que estimulaban a COX-3? La COX-2 más de forma indirecta, las interleucinas con factor de necrosis tumoral, porque va a hacer que eso se produzca más prostaglandinas, ¿no? Con la bradicinina y la histamina. Sí. El COX-3 simplemente aparece en combinación de la COX-2, prostaglandinas elevadas por las interleucinas y bradicininas e histaminas. ¿Qué hace la COX-3? Realmente aumenta la fiebre y aumenta el dolor. Esa es su función. Hasta ahí, preguntas, más preguntas, vamos despacito para que quede bien grabado. Aquí empieza a la nariz. Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Bien. Ya que vimos el mecanismo de lo que sucede ante una lesión, ante una herida, ante algún problema que interrumpa la hemostasia del cuerpo, pues tenemos que ver cómo es que funciona
los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Okay? Como les dije acá, ¿cuáles eran las 4 A's que tenían que cumplir? Ahorita les voy a poner el esquema de los medicamentos porque realmente los AINES se dividen en dos, que son los ácidos y los no ácidos. Esa es su división que voy a cambiar la figurita. Este esquemita apréndanselo, conózcanlo muy bien. Hay muchos más AINES, hay un montón. Por eso es lo que queremos más o menos, lo que más se usa dentro de la clínica. ¿Okay? Los no ácidos, algunos le llaman también no AINES. ¿Por qué no AINES? Porque alguna de las 4 A's no la cumplen. ¿Okay? Porque alguna de las 4 A's no la cumplen. Entonces, si no cumplen las 4 A's, no pueden ser AINES. ¿Okay? Y tenemos de dos tipos, de la familia de los paraminofenoles y las pirazolonas. De las paraminofenoles tenemos el más conocido y merecedor de muchas bromas, el paracetamol. Mal bromeado porque son los mejores medicamentos que bien dados. Y las pirazolonas, el metamizol. Estos dos medicamentos dicen no selectivos porque ni va a la COX-1 ni a la COX-2, o sea, no es selectivo, pero realmente su única función, y eso a mí me quedó medio en duda en la cabeza, prácticamente le van a decir a la COX-3, deja de trabajar porque queremos disminuir la fiebre y queremos disminuir el dolor. Sí, bloquea la COX-3, pero no le llaman, en los libros no le llaman selectivo de la COX-3, no, simplemente no son selectivos. ¿Okay? Pero no producen antiinflamación, no producen antiagregación, ¿okay? Por eso no cumplen las 4A, por eso no se llaman AINES, no les dicen AINES, pero hay que tocarlos porque están dentro del cuadro del esquema cuando aparece una lesión en el módulo. ¿Okay? Al rato vemos lo de las dos y esas cosas, pero esto hasta ahí quiero que lo sepan. Solo baja la fiebre y el dolor. Entonces, y solo los AINES pueden ser combinables con medicamentos que no son AINES. No se les ocurra mezclar para que el dolor se le calme más rápido al paciente con diclofenaco y ibuprofeno. ¿Qué? Otra vez, ¿Qué parte me está diciendo? Solo los AINES se pueden combinar con medicamentos que no son AINES. ¿Okay? Como les digo, si yo quiero combinar para que le calme el dolor más rápido al paciente con diclofenaco y un meloxicam, no están ayudando a que mejore el cuadro. Están ayudando a que empeore los efectos adversos. ¿Okay? Entonces, ¿con quién combinaría yo los AINES? Con no AINES. ¿Quiénes son? O paracetamol o metamizol. O lo puedo combinar, y eso lo vamos a ver en otra clase, con opioides. ¿Sí? Con otra familia de medicamentos para el dolor, para quitar el dolor, pero que no son AINES. ¿Ok? Entonces, por favor, no quiero ver recetas que los vemos. Me asusta cuando vemos combinaciones de ketorolaco con diclo, meloxicam con ketorolaco, ketoprofeno con diclofenaco. O sea, no le van a calmar el dolor más rápido al paciente, le van a
complicar la vida a ese paciente si hacen eso. ¿Ok? Por ahora. Los no aires son lo mismo que los aires. ¿Qué, perdón? Los no aires son lo mismo que los aires. No, porque los analgésicos esteroideos son los corticoides. Dexametasona, hidrocortisona, es otra familia también. Los glucocorticoides, los glucocorticoides o los corticoides, en vez de actuar en la ciclooxigenasa, van a actuar un poquito más arriba. ¿Qué era acá arriba? La fosfolipasa. Fosfolípidos, fosfolipasa. Aquí van a bloquear este nivel, los glucocorticoides. Entonces van a agarrar un poquito más arriba la vía, por ende al bloquear acá arriba, se va a bloquear este, se va a bloquear todo lo demás. Pero no son considerados años. Pero también son antiinflamatorios, ¿no? Son antiinflamatorios, claro, y muy buenos. Aires y aires sí se pueden combinar. Sí, es correcto. Yo puedo combinar, por ejemplo, una dexametasona con un diclofenaco y me va a ayudar a desinflamar mucho más rápido y va a quitar el dolor mucho más rápido. Claro, no es la combinación común que hacemos, porque también puede complicar el efecto adverso. No es lo común que se hace, pero es muy bueno, se puede combinar. ¿Con cuál, doctor? Con corticoides. En los años con corticoides. Pero pues en el caso de la aspirina que hablamos puede ser mágico, puede ayudar como a combinarle. ¿Para qué está bien? Sí, exacto. O sea, yo creo que hay personas que pues ya no tienen que tomar medicinas estándar. ¿Hay efectos adversos como quiera o con la Ok. dosis? Buena pregunta. La aspirina o el ácido acetil salicílico, ASA, para que haga un efecto antiinflamatorio, para que haga un efecto AINE, tienes que dar a dosis altas, 500 para arriba, ¿ok? Más o menos. La aspirina, no sé si algunos de sus abuelitos o algunos de sus papás pueden tomar, se lo dan actualmente como cardioprotector. ¿Por qué como cardioprotector? Pues ¿qué sucede en las arterias o en las venas de los abuelitos? Hay que Placas. placas, ¿no? Telomitas, y pasan los lóbulos. Y por lo general ya esas placas van cerrando las arterias, ¿no? Si por ahí se desprende un pedacito de esto, deja una lesión. ¿Y qué pasa cuando hay una lesión? Volvemos a lo mismo cuadro que vimos hace un rato. Lo primero que van a llegar acá, ¿quiénes son? Las plaquetas, van a empezar a llegar toda la cascada inflamatoria. ¿Y qué va a pasar acá? Va a aumentar la inflamación. ¿Y qué va a pasar con este vaso sanguíneo? Se va a cerrar. Se va a cerrar mucho más y va a haber un infarto. ¿Ok? Por eso les dan a los abuelitos aspirina. ¿Para qué? Para que no haya agregación plaquetaria por si hay alguna lesión endotelial de este tipo. Para evitar estos problemas. ¿Que me va a dar los efectos adversos de un AINE? Sí. Los abuelitos llegan con melena, con hemoptisis, con epigastralgia. ¿Por qué? Por gastritis, úlceras, por eso. Sí hay. Por más que la dosis sea mínima, por lo general son de 100 a 300, a veces hay de 80 también a 300. Depende de los miligramos que le den. Igual va a haber a largo plazo lesiones por inhibición de la ciclooxigenasa. Ni a nivel renal, ni qué decir. Es que la abuelita no orina bien, está viejito. Pues. Sí, está viejito, pero también le ayudaste con la aspirina a que siga estando peor, ¿no? Entonces, sí va a haber efectos adversos. Bueno, salgan un break. AINES como tal, tenemos los no selectivos y los selectivos. Los no selectivos, ¿por qué? Porque supuestamente también bloquean la COX-1 y la COX-2.
Entre ellos están los salicilatos, aspirina, los propiónicos, ibuprofeno, naproxeno, quesoprofeno. Hay más medicamentos, como les digo, pero pues no lo voy a poner. Un medicamento que me gusta usar mucho es el dexquetoprofeno, que es un derivado del quesoprofeno. ¿Por qué me gusta usar? Porque es muy rápido en actuar, se actúa muy rápido. Pero ya ahorita van a ver también qué medicamento es más lesivo o no. También hay AINES que son más lesivos o no. De los acéticos, el diclofenaco, ketorolaco, indometacina, los oxicam, meloxicam, piroxicam, que son muy buenos también, pero muy irritantes a nivel gástrico. Y los selectivos, que solamente actúan en la COX-2. Como les vuelvo a repetir, ¿es bueno que sean selectivos? Sí. Sí y no. No. Sí, porque me evitan todos los problemas de la COX-1, que como les mencioné, han llegado pacientes con problemas de úlceras o gastritis por consumo de AINES selectivos también. Entonces, no es que cubran tan al 100%, pero bueno. Pero a nivel cardíaco, ¿qué puede pasar? ¿Qué hace la COX-2 en forma normal? Es un cardioprotector. Si yo lo bloqueo, esa vasodilatación coronaria que hace, pues no va a haber, puede causar problemas cardíacos. ¿No? Los selectivos son el celecoxib, ropecoxib, heterocoxib, el valdecoxib, el vía endovenosa. ¿Ah? Dos. Selectivos son COX-2, selectivos solo inhiben, vuelvo a decir, en teoría, la COX. Y los no selectivos, tanto COX-1 como COX-2. ¿Siempre son por vía intravenosa o no? ¿Cuál? ¿O como en qué casos puede ser? No, hay presentaciones endovenosas y biorales. Vamos a decir de cuál viene en cada una. ¿Okay? De los selectivos, de los COX-2, el único endovenoso que viene es el valdecoxib. Nombre comercial se llama Dimastat. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Es caro? También es caro. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo uso uno? ¿Cuándo uso el otro? Pues ahora lo vamos a ver, depende de lo que yo quiero buscar en el paciente, depende de la economía del paciente. Si el paciente no tiene dinero para nada, muy pobre, pues puedo combinarle un ibuprofeno con metamizol tranquilamente y le va a ir muy bien, muy bien le veo. Así que el hecho de que tenga más dinero el paciente hace que le calme el dolor más rápido, no es tan así. El heterocoxib tiene nombre comercial que se llama Arcoxia. Yo no lo había tomado, quería probarlo. Y que una vez me regalaron y lo probé, porque viene de, creo que de 90, 60, 90, 120 miligramos. Me tomé uno de 120. Si quiero producto, así me calmó el dolor rapidito y muy bueno. Pero, como digo, con una sola toma para algo está muy bien. Pero ya empezar a darlo en forma continua o tomarlo como, no se han visto en Costco las botellotas de ibuprofeno, ¿no? que venden, pero no en el otro lado, pues no es recomendable. Por lo general, algunos pacientes con artritis, que son muchos AINES, les pueden dar celecoxib. Los pacientes, he visto que también les dan mucha endometacina a los pacientes, pero muy gastrolesivo, o algún piroxicam o meloxicam que se toma una vez al día nada más, pero también van a traer a largo plazo sus problemas ya de lo que ya estuvimos viendo. ¿Okay?
los que bloquean el COX-3, repito, no son selectivos, que no se llaman selectivos, pues tenemos el paracetamol y el metamizol. Entonces, combinaciones permitidas, no selectivos con no ácidos, si lo quieren ver así, o selectivos con no ácidos. ¿Sí? Entre estos no se pueden combinar, entre estos tampoco se pueden combinar. O sea, se puede, no se debe. Se puede, no se puede. Voy a cambiar de imagen. Sí. ¿Qué era lo que ocurrió cuando se combinaban entre ellos? Pues aumenta los efectos adversos, ¿no? O sea, esa combinación va a ser una sinergia, pero a nivel de efecto adverso, no de calmar el dolor. Si lo quieres ver sobre el síntoma. ¿No van a empeorar la gente? Empeora el problema de coagulación, empeora el problema gástrico, el problema renal. Pero que te mejora el dolor más rápido, realmente en la clínica yo no lo he visto. Es igual. El metamizol que ven aquí es un antivideo. No, ese es metimazol. Metimazol. Sí. Es otro Ya, ese metimazol. es metamizol. Sí, metimazol. Bien, aquí es lo que ya estuve mostrando, la clasificación por su composición química, de acuerdo a las familias que estuvimos viendo, pues ya lo vimos. ¿Cómo? Según su selectividad, los dos, ahí ven. Si se dan cuenta, los no selectivos pues agarran la COX-1 y COX-2. Van a haber libros donde van a encontrar el acetaminofén dentro de los AINES que ya les expliqué. No cumple con los 4A, pero ahí va a estar. Igualmente el metamizol. Y los COX-2, que son los selectivos, ahí están los nombres que les decía, ¿no? Celecoxib, Celebra o el Coricoxib, Alcoxia. El Valdecoxib, ahí lo tienen como Bextra, pero aquí en México se llama Valdecoxib. Bien. Según su tiempo de vida media, por eso digo, es importante saber más o menos cuál vas a escoger, porque hay mucho en el plato para escoger, pero va a estar enfocado a qué es lo que quieres buscar con el paciente. Los que duran menos de 5 horas, aquí está. Es por eso que a veces le dicen, no, pues tome ibuprofeno cada 6 horas. Sí, ahí está. ¿Por qué? Porque su vida media es corta. Los que son de 5 a 15 horas, ahí está. Celecoxib por lo general se da una vez al día nada más. Metamizol. Y mayor a 15 horas, los piroxicam, tenoxicam y los nuevos AINES. ¿Cuáles nuevos? No sé. No he encontrado nuevo AINES que abarque 24 horas. Por lo general, los medicamentos que ahorita les voy a indicar las combinaciones que suelo hacer, que van muy bien, con menos efectos adversos. Bien. Según su potencia antiinflamatoria. Okay, eso es importantísimo que lo sepan. Si yo quiero al paciente quitar el dolor, tengo que usar ciertos medicamentos. Si yo quiero desinflamarlo, tengo que usar otros medicamentos. Si yo quiero hacer los dos, también tengo que usar otros medicamentos. Si yo tengo un paciente que no me interesa desinflamarlo porque no tiene nada inflamatorio, yo le voy a dar Paracetamol. paracetamol o metamizol. ¿Ok? Voy por ese lado. Si yo quiero quitarle la inflamación al paciente, aunque dice ahí moderado, en la clínica no es moderado el diclofenac, un buen antiinflamatorio, un potente antiinflamatorio. Tenemos esos dos, ibuprofeno, efenámico. Si quiero analgésico antiinflamatorio potente, indometacina es muy bueno. Ahí entra dipirona, esto lo voy a escribir acá, vamos a hacer eso. Sí. ¿Es el diclofenac más fuerte que el ibuprofeno? Sí. Analgésico más que antiinflamatorio.
tenemos ketorolaco, tenemos el ketoprofeno, tenemos el dexketoprofeno, metamisol, pero una más, te faltó. Ah, no, la verdad sí. ¿Ok? Es más analgésico que antiinflamatorio. Quiere decir que no hace antiinflamatorio, no desinflama, sí desinflama, pero su efecto más fuerte por el cual buscamos estos es porque es más analgésico. No. Entonces, según usted, el diclofenaco no está en moderado, debe estar en los Dexketoprofeno, metamisol, indo. ¿Cuál es el último, Doc? ¿Cuál era el último? Indometacina. Metacina. Son más analgésicos que antiinflamatorios. También desinflaman, pero son más analgésicos. ¿Hay uno mejor que otro? No, precio. ¿Precio? Sí, pero actúan igual. Si un paciente llega con, o sea, y yo le quiero estar con un analgésico, o sea, yo puedo elegir cualquiera de los que ¿Qué pasó? Nada, estoy grabando. Precio y gastrolesividad. Ahorita le voy a poner la diapositiva de cuál de esos es más problemas adversos que otros. Bien, y más antiinflamatorio, dime. ¿El paracetamol entra dentro de esos que estudió ahorita? Sí, lo puedes incluir, es cierto. El paracetamol te quita más dolor porque no desinflama. Ese sí no desinflama. Ok, y más antiinflamatorio que analgésico vendría a ser diclofenac, ibuprofeno, inflamatorio. Sí, también es analgésico, pero más antiinflamatorio. Mefenámico. Sí. Entonces, fuerte para los dolores, cólicos y esas cosas, la gente normalmente toma más ibuprofeno si es antiinflamatorio. Porque cualquiera de los dos, por más que sea antiinflamatorio o analgésico, te va a inhibir la prostaglandina que te va a inhibir el fenómeno uterino. Pero el paracetamol tal vez no esté. Sí, y te calma el dolor con paracetamol. En mi casa, cuando mis dos mujeres tienen ahí dolores menstruales, les doy paracetamol, no les doy ninguno de esos. Wow, mis dos. Por los efectos adversos. Wow. Que produce. Doc, los anteriores que dijo eran más analgésicos que antiinflamatorios. Okay. Yo realmente el paracetamol lo uso, es el que más uso, que es menos problemas lesivos que trae. El meme se volvió canon. Es que depende de la persona. El ketorolaco. Va a depender, y el paciente dice que otro lo que me ha dado no me sirvió de nada. ¿Quiere decir que recetaste mal? No, hay pacientes que actúan mejor con un medicamento. ¿No? O sea, por ejemplo, también puede llegar a generar una resistencia tomando mucho ketorolaco o Resistencia, no. No. No son como los opioides. Pero creo que no funciona un poco bien. O sea, por ejemplo, tomar mucho ketorolaco y ya luego no me da tanto efecto para el tomar. No, te tienes que dar punto. Sí, si quieres quedar bien con tu paciente, tienes que dar punto. Ahorita le voy a decir las combinaciones de lo que bien. Con la farmacocinética es bastante sencilla, la absorción es oral o endovenosa, la distribución es muy buena, la mayoría es según las proteínas, entonces queda poco medicamento libre.
Metabolismo hepático y excreción renal. No hay chiste. Esto lo van a hacer en grupo. Son grupos que tienen. Y me van a decir qué interacciones hay con estos medicamentos. AINES, con estos medicamentos, ¿qué interacciones hay? Puede ser interacción de inhibición, puede ser interacción de que aumenta el medicamento, no lo sé. Eso lo van a hacer en grupos que ustedes ya saben qué grupos son. ¿Okay? Y me lo van a traer para otra clase. ¿No? ¿Okay? ¿Está bien? Pues los usos clínicos. Bien, a esta escalera que llega. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tienen las tesis? Son colecciones de ácido úrico. Bota, en otras palabras. La enfermedad se llama bota. No, pero también de los grupos. Cada grupo va a escribir. No, todo. Hacemos todo. Sí, todo. Todos los grupos van a ser todos los medicamentos. No, el 1 inyectas, el 2, no están vivos. Todos. Tienen muchas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar qué interacciones tienen esos medicamentos con los AINES. Esos medicamentos con los AINES. Ya, voy a cambiar. Bien. ¿Cómo viene la escalera del dolor? ¿Cómo voy a tratar a un paciente con dolor? Va a depender el tipo de dolor que tenga. ¿Okay? Como ven acá, los AINES y los opiáceos, que lo vamos a ver, pero la otra clase, ¿sí? Tienen diferentes lugares de acción. Los AINES actúan a nivel periférico, los opiáceos a nivel central. Todos cumplen la función de quitar el dolor, quitar la inflamación. Solo los AINES, los opioides no quitan inflamación. ¿Cuál es, digamos, qué efecto analgésico tiene? Pues los opioides siempre se lo van a llevar de encuentro a los AINES por el tipo de mecanismo de acción que realizan. Usos clínicos, pues ahí ven. Por lo general los opiáceos se dan en dolores viscerales o dolores muy intensos. ¿Okay? Yo de entrada a un paciente con una cefalea no le voy a dar un opioide. ¿Sí? No cometamos ese error. Y otras acciones que producen los AINES, pues las 4A que estuvimos viendo. Y este es el problema de los opiáceos, que ahorita no vamos a tratar el tema, pero hay que mencionarlo. Puede producir narcosis, sueño, dependencia y tolerancia. Es por eso, al producir tolerancia, al producir dependencia, no se puede dar así a cada rato los medicamentos. ¿Okay? Bien. ¿Cómo va la escalerita? Si yo tengo un dolor leve, ¿sí? Lo primero que le voy a dar, ¿qué es? Acetaminofén, acá dice aspirina, yo no le daría aspirina, pero bueno, aspirina, acetaminofén o un antiinflamatorio no esteroide. ¿Okay? Individual, solito, toma. Según este cuadro. ¿Okay? Yo no le daría así, pero según este cuadro. Segundo, si es que el dolor es un poquito más alto, más moderado, ya podría combinarlo con un opioide de acción intermedia o de acción leve, no sea tan potente, como la codeína, hidroxicodona, tramadol o oxicodona. Soy un fanático de las series de Dr. House. ¿Qué tomaba Dr. House? ¿Se acuerdan? Él tomaba medicamentos Sí. todos los días. Él era según la serie, él era oxicodona, ¿no? Entonces, todos los días toma la oxicodona. ¿Produce dependencia? Sí, es un opioide, claro que sí. Y si el dolor ya es muy severo, igualmente voy a dar un opioide con un AINES más un adyuvante que sea un opioide mucho más potente. No era el ese. Y yo le agregaría se en llama- toda esta escalera, le agregaría acetaminofén. Era el Vicodin, ¿no? El Vicodin. Creo que es el Vicodin. Era el Vicodin. Nombre comercial. ¿Qué pasó ahí?
efectos secundarios, pues lo que ya mencionamos, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con el vivo cada uno de los promoxanos, prostacyclinas o prostaglandinas? Pues ahí está. No lo voy a repetir. No, espera. ¿Cuál libro? Bien, a nivel gástrico, esto es lo que quería llegar, esta tabla de aquí, Marcelina la estaba preguntando. ¿Cuál de estos produce menos gastrolesividad? Ibuprofeno, diclofenaco y los selectivos de COX-2 son los que menos te pueden producir lesiones a nivel gástrico. ¿Te van a producir? Sí, te lo van a producir, pero en menos intensidad. ¿Sí? Aspirina, naproxeno o indometacina, moderada. Ketoprofeno, piroxicano, ketorolaco, alta toxicidad. Es solamente a nivel gástrico, no estoy hablando de nivel antiagregante o renal. ¿No? A nivel gástrico son estos tres esquemas. Entonces, si yo le voy a dar a un paciente un AINES por un periodo de 4 o 5 días, le voy a buscar un AINES que por lo menos me dé una baja toxicidad. O ibuprofeno o diclofenaco. Recuerden, si quieren que el paciente no regrese, a todos por favor le van a dar paracetamol. Todos. Más algún AINES que quieran. Así cubrimos 2 días. Entonces no era broma eso de paracetamol. ¿Broma de qué? De que todo lo le dan solo paracetamol y ya. Hashtag paracetamol, no es broma. Bueno, bien, a nivel de nefrotoxicidad, las que son más altas, indometacina, peroprofeno, es indometacina, no. La indometacina es muy bueno quitando el dolor, pero es muy lesivo a nivel renal y nivel intermedio gástrico, que ya lo vimos. ¿Okay? Entonces, también aquí hay que ver qué efecto es lo que quiero con los pacientes. Bien, ¿cuánto voy a dar? Aquí viene el asunto. Paracetamol con AINES con un paciente que tiene dolor. Por ejemplo, Laura dice que el paracetamol solo no le hace nada para los dolores menstruales, ¿no? Bien, si no le hace nada el paracetamol, tiene que tomar un AINES. ¿Qué AINES toma ella? Que por lo general le quita el dolor, es ketorolaco. ¿Sublingual o bioral? Sublingual. El sublingual va a tener un efecto mucho más rápido porque no pasa. ¿Por qué no pasa? Por la... Muy bien. Entonces, si ella tomara el ketorolaco, ¿de cuánto? ¿De 30 o de 10? De 20. No, de 20 no. 30. 30. Ketorolaco de 30 más paracetamol. ¿Cuánto tomas de ketorolaco al día? ¿Cuánto tomas de ketorolaco? Al día. Una al día, no es suficiente. ¿Y si es severo? Puedes tomar ketorolaco una cada 12 horas más paracetamol una cada 8 horas. Paracetamol de 500 miligramos. ¿Ok? O sea, realmente ya estaría tomando 1.5 gramos al día más 60 miligramos al día. ¿Correcto? Ok. ¿Cuánto le puedo yo dar al paciente? Bueno, esto es algo que ustedes tienen que buscar de cuánto es la dosis máxima. Pueden hacer eso, cuánto es la dosis máxima al día que yo puedo dar al paciente un medicamento. ¿De cualquier sector? Claro, no todos son iguales. ¿Cuánto es la dosis máxima, por ejemplo, de paracetamol? Estamos hablando de pacientes adultos, ¿no? Que vamos a decir cuánto show. Vamos a pacientes adultos. 4 gramos. Algunos libros dicen hasta 3, otros hasta 4. ¿Ok? Entonces, si yo le doy 1 gramo a este paciente cada 8 horas, todavía estoy dentro del rango de dosis máxima, 3 a 4 gramos al día. Todavía. Pero si le doy 2 gramos cada 8 horas,
ya me estoy pasando la dosis máxima, generando 6 gramos al día. ¿Y qué pasa con esto? Ya va a empezar a haber efectos adversos del paracetamol, sobre todo a nivel hepático, ¿sí? Ha habido inclusive lesiones hepáticas severas, hepatotoxicidad severa por paracetamol. ¿Quiere decir que el paracetamol es malo? No, es quién se lo dio y cómo se lo dio. Entonces, de cada medicamento hay una dosis máxima que debemos de dar. No podemos mandarnos así nada más. Entonces, pónganse a averiguar, también lo van a agregar al grupo de ustedes, cuánto es la dosis máxima de ketorolaco, de ketoprofeno, de dexketoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco. Si destinamos, ¿ok? Me van a averiguar junto con las interacciones cuánto es la dosis máxima de estos 5 medicamentos. Y es importante que lo sepan. No es porque yo no lo sé. Ustedes tienen que saberlo, pero tienen que averiguarlo. ¿Ok? Porque en base a eso está la iatrogenia o no que vayan a hacer con sus pacientes. ¿Ok? Diclofenaco. Sí. El diclofenaco, que es más antiinflamatorio que... ¡No! Lento para su tierra y ¿pero están tomando foto? Pues? Ya, pues, escogen. ¿Cuál es el medicamento número 3? Ajá, 3. Dexketoprofeno. Dexketoprofeno. No, es que fórmula de paracetamol. Literal, letra de doctor. Los pacientes no responden a paracetamol. No, o sea, según la escala de la escalera del dolor, si el dolor es leve, empieza con un paracetamol o un Imensol. Yo estoy indicando que siempre lo combinen, no porque es una ley combinarlo, simplemente porque a nivel de práctica clínica, si tienes un dolor moderado, que es por el cual el paciente va a llegar contigo. El paciente no va a llegar contigo con un dolor leve, no va a llegar contigo con un dolor leve. Ya tomó algo antes de llegar contigo. Entonces tú no le vas a dar lo mismo que el paciente ya tomó antes de venir contigo, sino para que vienes. Entonces tienes que combinarle con los medicamentos. Entonces, en la consulta cuando llega el paciente, nada más vamos a hacer Poco sí, Telena, poco sí. Ya te vi. No, Telena. Te voy a grabar ahorita, ¿eh? Y de repente esa persona tomó solamente el paracetamol de 500. Te vi que le dejaste presionado. Sí, te dije, es que él lo movió, pero no era así, no sé por qué lo movió así. Yo al final no entendí, yo le dije, pues ya, o sea, porque tenían 2 listas. No, estabas en una y había otra en la que no estabas. Y una vez te metieron en una y hicimos equipo, ¿te acuerdas? Y en la otra, cuando volvieron a juntarnos, ya no estabas. El diclofenaco endovenoso viene de 75 miligramos. ¿Okay? Y en vía oral hay un diclofenac retard, se llama, que viene de 100 miligramos. Según unos estudios, cuando tú le das a un paciente diclofenaco a 100 miligramos cada 12 horas, o sea, 200 miligramos al día, el efecto es muy parecido a darle morfina a ese paciente. Qué rico. ¿Sí? Sin el efecto adverso de los opioides, ¿no? Que es lo que quiero. Entonces, esta es una buena combinación de un paciente con un dolor moderado. Podría ser diclofenaco retard, que es de 100 miligramos, más paracetamol, que sería 500 miligramos cada 8 horas. El más antiinflamatorio. Sí. Repite tu pregunta.
Ey. Cómo tú lo uses y cómo lo vayas a combinar para que tengas un mejor efecto. Es lo que le estoy tratando de explicar acá. ¿Okay? Entonces, diclofenaco 100 miligramos cada 12 horas con paracetamol 500 cada 8 es una buena combinación para un tipo de dolor, que sea de migraña, un dolor de un golpe, de un esguince, de una fractura. ¡Hala! Pero eso es en tabletas, ¿verdad? Sí, todo está bien. No, todo está bien. Hay paracetamol de 1 gramo también que viene, entonces tabletas, hay paracetamol de 750. ¿Sí? Si es de 750, tú le puedes dar al paciente ya no cada 8 horas, sino cada 12, ¿no? 750. Siempre y cuando, acuérdate, no pasarte la dosis máxima con eso. ¿Okay? ¿Y esto sería ideal para pacientes con dolor crónico? Sí. Como le decía su compañera, cuando les llega un paciente por dolor a su consultorio, no les va a llegar con dolor leve. Es verdad. No les va a llegar con dolor leve. ¿Por qué? Porque ya tomó algo. Para un dolor leve alguien no va a gastar su consulta con ustedes. Cuando va a llegar con ustedes porque ya tiene un dolor moderado, mucho más intenso. No le vas a dar lo mismo, o no le vas a dar un solo medicamento que ya vino tomando algo. De repente vino tomando paracetamol de 500 cada 12 horas y no le hizo nada. Ah, pues le voy a combinar esto con esto. Pero ya tomé esto, no me sirve. No, normal, ¿no? Normal, le voy a dar distinto y le voy a agregar esto más y ya la combinación va a ser mejor. ¿Ok? No, que eso es 500 gramos o miligramos. Ibuprofeno son todos los AINEs preferidos para pediatría. ¿Sí? Ibuprofeno. ¿Alguien puede buscar cuánto es la dosis por kilo de peso de ibuprofeno? ¿Notaron? Como la dosis pediátrica de ibuprofeno. De 20 a 30 miligramos por kilo de peso. El paracetamol más o menos es de 10 a 15 miligramos por kilo de peso. Pues en pediatría tienen que jugarse siempre con los kilos de peso. Si el niñito pesa 20 kilos, ¿cuánto le daría de ibuprofeno? 20 por 20, con 20, ¿no? 400 miligramos. ¿Esto es kilo día o kilo dosis? ¿Qué dice ahí? Kilo día. Kilo día. Kilo día. Entonces, esta cantidad se la tengo que dividir en 3 o 4 grupos. ¿Cómo lo hago? Bueno, no es la clase de ahora, ya lo van a ver en pediatría. ¿Sí? Porque el medicamento, el frasquito viene de tantos por tantos mililitros. Tiene que ser una regla de 3 simple, porque la mamá no le va a decir que tome 400 miligramos al día. ¿Y cómo lo hago? Pues no sé, usted verá. Le tienes que decir, no, le tienes que dar tantos ml cada tantas horas. ¿Ok? Paracetamol igual, 10 a 15, si pesa 20 kilos, pues 20 por 10 son 200 miligramos. Esto sí es dosis. ¿Ok? Entonces, ya le puedo dar 200 veces al día, 202 veces al día, dependiendo de lo que tenga. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? No. ¿Ya terminamos? Sí. Ya terminó. ¿Ya puedo dejar de grabar o todavía? ¿Ya puedo dejar de grabar?